Padre, en el nombre de Jesús, te damos la honra y la gloria, Dios Todopoderoso. Te ruego, Dios Santo, que bendigas esta palabra, Señor, que vamos a escuchar, Señor, a continuación. Que tu palabra, Señor, quede en nuestros corazones y que sea una palabra, Señor, que eche raíces, Padre. Y te rogamos, Señor, que el enemigo, Señor, no construya, Padre Santo, distracciones que borren, Señor, tu palabra en nuestro corazón y el día de mañana ya no nos acordemos. En el nombre de Jesús, Señor, confiamos en que tú, Señor, vas a sembrar esta palabra en nuestros corazones. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Leamos, por favor, y abran su Biblia en Colosenses, capítulo 1, verso 23. Quiero, para los que no estuvieron hace un mes, fue un día viernes, se estuvo hablando acerca de la salvación. Y a algunos les dio como 15 preguntas, que muchas de ellas son preguntas retóricas. Vamos a darle un poco a la continuación de esa predicación. Esta noche vamos a estar hablando de la reconciliación. Así es el título de la predicación: la reconciliación para perdón y salvación. ¿Cómo se llama el título? Reconciliación para perdón y salvación. Amén. Colosenses capítulo 1 verso 23 dice así: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hasta ahí vamos a llegar. Si en verdad permanecéis fundados, repitamos todos juntos el versículo: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Gloria al Señor. Pueden sentarse, amados hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Me gustó el versículo que leyó la hermana, la pastora Sara. ¿Se recuerdan dónde leyó? Tito capítulo 1, verso 9, donde decía que la enseñanza, debemos de permanecer en la misma enseñanza, la enseñanza que se nos da. No la enseñanza que vamos a ir a escuchar a YouTube, no la enseñanza que vamos a oír en Facebook, sino la enseñanza que se enseña en la iglesia. Amén. Amén, amén o no amén. Amén o no amén. Porque cuando oímos diferentes tipos de enseñanzas nos confundimos, y cuando empezamos a compartirla dentro de la iglesia creamos división escritural, división de la enseñanza que se enseña aquí en esta iglesia. Y algo es importante, que debemos de ver que la enseñanza sea bíblica, y por eso es que es importante que pongamos atención, porque si oye palabras que jamás ha oído, o algunas partes de un mensaje o enseñanza que jamás ha oído, o usted lo escuchó de diferente manera en otra iglesia, haga preguntas después del servicio o cuando haya tiempo. Pero no necesariamente lo que hemos aprendido en otras partes es verdad. Amén. Entonces, si aquí usted cree que se le dice algo que no es verdad, pregunte con toda confianza. No somos perfectos, recuerde, no somos perfectos. El único perfecto es Cristo Jesús, pero vamos a ir a la palabra de Dios. Cuando pregunte, vamos a ir a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Colosenses, ahí mismo, vamos a retroceder un poquito al verso 9 al versículo 14, pero vamos a leer solo el 10 al 14, mira eso. Dice así: para que andéis, sigue Pablo hablándole a los de Colosas, para que andéis, ¿por qué debemos de seguir en la enseñanza y la sabiduría de Dios? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. ¿Llevando fruto de qué? Fruto de evangelizar a una persona y que la persona acepte a Cristo. Si no aceptó, necesita trabajar más.
¿Cuántos de aquí hemos alguna vez evangelizado y nadie ha aceptado a Cristo? O si no lo ha hecho, Dios le va a pedir cuentas si no tiene fruto, porque el que tiene fruto, Dios lo bendice con más fruto. Y si le da más fruto, le va a dar mucho más fruto. Pero si no, hay que ponerse a trabajar. Esa es la obra del cristiano, ponerse a trabajar. Gloria a Dios que el hermano Ignacio va a estar trabajando aquí, coordinador de evangelismo. Esperamos al Señor que lo apoyen, amén. Es necesario apoyarlo. Cuando Él diga, vamos a ir a evangelizar tal día, vámonos. Hay que ir, no pongamos excusas. Las excusas no valen delante del Señor, porque el Señor conoce su corazón. Y dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Bienaventurados todos aquellos que vienen a la escuela dominical. Gloria a Dios por ellos. Y los que no vienen, les animo a que vengan. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Número 11, fortalecidos con poder, con autoridad de Dios, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Qué es longanimidad? Que cuando vengan luchas usted siga adelante, cuando vengan pruebas usted siga adelante, cuando vengan problemas usted siga adelante. Amén. Gloria al Señor. Verso 12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Cuántos en luz habemos aquí? ¿Cuántos hijos de luz que estamos en la luz habemos aquí? Los que no están en la luz están en tinieblas todavía. Amén. ¿Sí sabía eso? Los que no estamos en la luz estamos en tinieblas todavía. Eso es lo que dice Primera de Juan capítulo 1. ¿Qué sigue diciendo el 13? El cual nos ha librado, ¿de qué? Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado. Cristo Jesús nos libró, ¿de dónde? De las tinieblas. Sí sabe que las tinieblas no existen. Sí sabe usted que Dios no creó las tinieblas. ¿Sí sabía eso? Dios propuso las tinieblas, porque las tinieblas son la ausencia de la luz. Amén. Son la ausencia de la luz. Donde no hay luz hay tinieblas. Por eso Dios propuso las tinieblas, pero no las creó. Todo aquel que no está en la luz está en tinieblas. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Potestad es el poder. Si está hablando de libertad es porque estábamos presos, estábamos esclavos, estábamos atados con cadenas, estábamos amarrados, no podíamos salir de ellas. Cristo Jesús, con su poderosa sangre en la cruz, lo hizo por nosotros. No nosotros mismos nos libramos de esas cadenas. No nosotros mismos hicimos algo. No nosotros por venir a la iglesia el domingo nos libramos de esas cadenas. Muchos aquí probablemente piensan que por venir a la iglesia se van a salvar. Están errados. Amén, están errados. En la mayoría de parte de las iglesias muchos piensan así, que por ir a la iglesia se van a salvar. Se olvidan de la grande obra que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Cristo Jesús derramó su sangre por los escogidos, por aquellos que iban a creer, en lo que dice San Juan capítulo 3 versículo 17 al 8, porque los que no creen ya han sido condenados. ¿Cuándo se hizo el juicio? Para que fueran condenados. Desde antes de la fundación del mundo. Dios ya sabía con su presencia, o sea, su omnisciencia, de que quienes no iban a creer. El día de hoy estamos en la iglesia porque creemos en Cristo, en un Cristo crucificado. Creemos en alguien que nos salvó en la cruz. Y por eso es que estamos aquí. Muchos de nosotros podríamos pensar que eso nace de nosotros. Así me decía alguien ayer en el evangelismo: es que tiene que nacer de mí de seguir a Cristo. Tiene que nacer de mí de ir a la iglesia. Es mi decisión. Y le dije: sorry for you, porque no es tu decisión. Qué bueno fuera que fuera decisión. Oh, ok, está bien. No, Dios
nos seduce, Dios nos atrae hacia Él. Y esto es interesante, que Dios nos dio salvación antes de la fundación del mundo. ¿Y qué cree? A ninguno le preguntó. ¿A quién le preguntó si quería ser salvo? ¿A quién? ¿A quién le pidió su consentimiento? Perdón por el golpe. ¿A quién le pidió su consentimiento de ser salvo? ¿Quieres ser salvo? ¿Crees que quieres seguirme? La invitación que se le hace a la persona al día de hoy de aceptar a Cristo Jesús, nosotros la tomamos como algo personal que está en mí. Muchos aquí no quieren estar en la iglesia, ni que quieren venir el domingo a la iglesia. Ay, si el domingo es para descansar, ¿verdad? Para ver películas, para ir al parque, a ir a pasear. Muchas veces, ¿verdad?, que nos hemos perdido un paseo, venir a la iglesia, ¿no? Porque hay algo y alguien que nos está seduciendo, nos está atrayendo, dice, ve a la iglesia. Y si no viene a la iglesia, se siente mal. Aunque muchos vienen para calmar la conciencia. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Si Cristo Jesús hizo en cada vida de nosotros, de los que estamos aquí, ¿cómo nosotros nos podemos atrever que nosotros por medio de nuestras obras vamos a perder lo que Dios hizo con su poderosa sangre en la cruz? Jesús es Dios, ¿verdad? Amén. Cristo Jesús dio su vida en la cruz. Creemos que nuestras pobres obras tienen más poder que la sangre de Cristo en la cruz. La sangre de Cristo Jesús es poderosa para salvar, para libertar a los cautivos. Y nosotros pensamos que ya siendo libres podemos regresar. Se nos olvida que hemos sido sellados, se nos olvida que hemos sido cambiados de dueño. Estudie un poco acerca de lo que era antes la esclavitud y vea que no podían cambiarse de dueños sin papeles, sin autorización, sino podían incluso matarlos. Entonces, ¿cómo nosotros pretendemos que podemos regresar de donde venimos, de donde Dios nos sacó? Si hay alguien que regrese y apostate de su fe, o sea, niegue su fe y diga, ya no quiero seguir a Cristo, ahora me voy al Islam, de seguro no es de Cristo. De seguro no sería de Cristo. Algo poderoso en el verso 14 dice, en quien tenemos redención. Redención es liberación, donde somos libres. Por un precio. ¿Cuál es el precio? Por su sangre. Nos da el perdón de pecados. Pablo cuando le predicaba a los colosenses, a los de Colosas, era muy celoso de que los falsos maestros se estuvieran introduciendo dentro de la iglesia y los hicieran cambiar tantito de la fe, de la enseñanza que él les estaba dando. Y por eso es que en Efesios capítulo 14, cuando le habló a los de Éfeso, les estaba hablando de que la doctrina nos hace madurar, la enseñanza nos hace madurar. Para eso Dios puso maestros, para eso Dios puso pastores, para enseñar al pueblo. Muchas veces queremos nosotros enseñarnos a nosotros mismos y mira, esto es lo que sucede, que leemos un versículo y lo familiarizamos con otro versículo que nada tiene que ver y muchas veces lo predicamos. Y así es como nos vamos torciendo y nunca podemos llegar a la verdad porque no fuimos enseñados debidamente. Cristo Jesús quiere que nosotros crezcamos en palabra y en hecho. Quiere que crezcamos en la enseñanza. Quiere que crezcamos y seamos fuertes. Muchos el día de hoy necesitamos leche, palabras suaves. No te preocupes, tú eres hijo de Dios. Dios te va a bendecir. Todo va a estar bien. Tu vida va a ser feliz con Cristo. Venga a Cristo y tu vida cambia. Vas a tener mejor vida, vas a tener casa,
¿Tienes un carro viejo? Dios te va a dar un carro nuevo. ¿Andas buscando novio? Ven a Cristo. ¿Andas buscando esposo? Ven a Cristo, Él te lo da. ¿Verdad? Así, ¿verdad? Qué cosas lindas. Eso se llama leche espiritual. No es palabra firme, no es palabra sólida. Por eso cuando vienen los problemas, nos desviamos y empezamos a murmurar contra Dios porque no somos pacientes hasta que la prueba viene y nos produce la paciencia. Miren, hermanos, los primeros cristianos se enfocaron y eligieron como el centro de su doctrina la crucifixión de Cristo Jesús. Por eso en los evangelios, cuando leemos, usted ve que de la niñez de Cristo Jesús no se habla mucho. De la infancia de Jesús no se habla mucho. Usted ve que Pablo no habla mucho de eso. Más se enfoca en la crucifixión, más se enfoca en la cruz. Por eso la señal de la cruz debe de estar en todo cristiano. El valor que le pongamos a la cruz es la que va a hacer de nosotros una nueva identidad en Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo Jesús para mí? Pablo lo tenía bastante definido ahí en el capítulo 1, verso 15, donde él dice: Él es la imagen del Dios invisible. Para nosotros, ¿quién es Cristo Jesús? Oh, Él es mi Salvador, el que me resuelve todos los problemas. Así no es. Pablo lo tenía muy definido. Él decía: Él es el primogénito de toda creación. ¿Por qué? ¿Por qué Él es el primogénito? Porque es el primero. Porque es el primero de la nueva humanidad. Nosotros, todos los que estamos aquí, somos hijos de carne, de sangre. Vamos a San Juan capítulo 1, verso 12. Hijos de carne y de sangre y de voluntad de varón. Los hijos de Dios no son de carne y hueso. Los hijos de Dios no son por voluntad del hombre. Es verso 12, capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen, no a los que no creen. Todos somos y venimos de Adán, venimos del primer hombre, de una generación caída, del hombre que fue hecho de lodo, y de ahí fue hecha la mujer, de Adán. Pero los verdaderos hijos de Dios, veamos el verso 13. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Dios? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino solamente por voluntad de Dios. ¿Qué está diciendo? No se trata de mí entonces. Se trata de si yo quiero ser hijo de Dios. Yo quiero ser hijo de Dios, sí, yo decido ser hijo de Dios. No, es voluntad de Dios. Y son hijos espirituales. ¿Será que son hijos espirituales? Yes, vayamos a San Juan capítulo 3, versículo 3. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Pero cómo? Verso 6, capítulo 3, verso 3, verso 6 de San Juan. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y en el verso 5, el verso 4 y 5 nos está hablando acerca de cómo se realiza el nuevo nacimiento. Y ahí en el versículo, ahí en el 4 le hace la pregunta a Nicodemo a Jesús: ¿cómo se hace eso? ¿Cómo es esto posible? Yo pensaba que era hijo de Dios. Así como nos han inculcado desde pequeños, todos somos hijos de Dios. No, mire, vamos al versículo 5. Se trata de los que nacen
del agua. La palabra de Dios es el agua, y de los que nacen del Espíritu Santo. El bautismo en agua es para dar testimonio que yo ya nací de nuevo. Ahí está hablando de que el agua, la palabra de Dios, que tiene poder para hacer resucitar a alguien, nace de nuevo. Y es por el poder del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en segunda Corintios, en la segunda epístola de Corintios, es Romanos capítulo 8, ese es otro versículo que voy a mencionar al rato. En Romanos capítulo 8, que a todos los hijos de Dios no hay quien le arrebate su salvación. Ni la muerte. Ni la muerte. Miren lo que dice. Romanos capítulo 8, verso 34. Leamos del 33. El 33. ¿Quién acusará a los hijos de Dios? ¿Quién? ¿La muerte? ¿El pecado? ¿Los hermanos? ¿Los amigos? ¿La gente? Que nos dicen, oh, ya se hizo cristiano y está peor ahora. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el que nos hizo justos. Dios es el que nos declaró inocentes del pecado. Dios es el que nos apartó del mundo. De un mundo caído, de un mundo pecaminoso. Verso 34. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién? No hay nadie. Cristo es el que murió. Si Cristo murió por los escogidos, ¿quién va a condenar a los hijos de Dios? ¿Quién? Y no solo murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Grandes intercesores celestiales, tenemos dos. Más antes está diciendo de que el Espíritu Santo ruega por nosotros cuando con gemidos indecibles, cuando estamos nosotros orando a Dios, clamando a Dios, el Espíritu Santo se conecta con el Padre y está llevando nuestras oraciones, traduciendo nuestras oraciones. Y cuando pecamos, Cristo es el que está intercediendo por nosotros cada vez que pecamos. Le dice, Padre, yo pagué por ese pecado, pero otra vez peca. Yo pagué por ese pecado. ¿Quién lo va a condenar? Yo pagué por ese pecado. Y sigue pecando. Yo pagué por ese pecado. Por eso a través de Cristo Dios ya nos ve justos, nos ve santos, nos ve limpios, nos ve sin mancha y sin arruga, porque la santidad que Dios nos ha dado es completa. Es completa. He escuchado erróneamente que muchos les mandan a que no pequen porque si no se manchan sus almas, porque nadie entrará al reino de los cielos con mancha y arruga. ¿Ha oído eso? No peques porque te vas a ir al infierno. No peques porque no vas a entrar al reino de Dios. ¿Y quién le dijo a ellos que depende de ellos la salvación? Si estamos mirando que la salvación depende de la voluntad de Dios. Dios salva al quien Él quiere. No es del que corre, no es del que quiera, es de quien Dios tenga misericordia. Quizá algunos oídos acá estarán, ¿qué nueva doctrina será esa? Así como decían los fariseos, así le decían a Jesús, ¿verdad? ¿Qué nueva doctrina será esa? Pues déjame decirle que la salvación depende de Dios, no depende de nosotros.
¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Tribulación, verso 35, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, o peligro, o espada. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Fíjese que dice ¿quién? No es algo que nos está pasando a nosotros por nosotros mismos, es algo que alguien nos está haciendo. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todos el tiempo. Todo el tiempo somos muertos. Yes. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que nuestro cuerpo muerto e inerte en delitos y pecados fue clavado en la cruz del Calvario. Allá fue clavado y Dios nos ha heredado un nuevo cuerpo espiritual, un cuerpo santo, y en ese cuerpo santo ahí habita el Espíritu Santo de Dios. Y ¿sí me está entendiendo? En ese cuerpo santo habita el Espíritu Santo de Dios. Y ese cuerpo santo está en nosotros mismos. Está en nosotros mismos. Por eso es que dice la Escritura que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Este cuerpo sigue siendo un cuerpo mortal, un cuerpo que va a la tumba, pero nuestro nuevo cuerpo, que es espiritual, que porque somos hijos espirituales, ese cuerpo vive para siempre. Ese cuerpo no se mancha con el pecado. Le harán creer que se mancha con el pecado, pero olvidamos el poder de la sangre de Cristo Jesús. Ahora, nuestros pensamientos, nuestra alma, que por causa de la concupiscencia que está en nosotros, la raíz de nuestros deseos que son corruptos, pecamos, sí manchamos nuestra alma, pero no el cuerpo espiritual. Porque el cuerpo espiritual está protegido por Dios, tiene cobertura del Espíritu Santo, está cubierto del Espíritu Santo. Y por eso muchas veces hemos declarado aquí lo que dice la Escritura: 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta, porque el justo, su estilo de vida es caminar de pie. Ese es su estilo de vida. ¿Me estoy dando a explicar? Amén. Gloria a Dios. Sí. Amén. A lo que estamos mencionando a esto, cuando mencionamos lo que es la reconciliación por medio de la muerte de Cristo en la cruz, estamos hablando de un perdón eterno. El perdón eterno es inmutable. ¿Sabe lo que quiere decir inmutable? Que no cambia. Que ese perdón nunca se borra. Es un perdón eterno. La pregunta aquí es, ¿lo crees? Crees en Cristo, pero no crees que Cristo Jesús hizo la obra en la cruz. Crees en Dios, pero no crees en la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz, que es suficiente para darte salvación, es suficiente para darte libertad. Dios es bueno. Amén. Dice en el versículo 21: de Colosenses capítulo 1, dice: y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. ¿Para qué? Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Quién hizo esa obra? Cristo la hizo en la cruz. Yo sé que ahorita está en la mente volando, para los que están oyendo y entendiendo, están volando y sí, pero ¿y si uno peca, qué pasa? Ahí vamos a ir ahorita. Nos hizo santos y sin mancha en la cruz del Calvario con su cuerpo. Nos hizo irreprensibles
delante de Él, intactos, limpios, puros. Si en verdad, dice verso 23, si en verdad permanecéis fundados, el versículo que leímos anteriormente, y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis leído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Da a entender ahí que, ahora veo que depende de mí. Pero no depende de mí, porque es Dios el que produce la fe por la cual creemos en Cristo Jesús. Lo que está diciendo Pablo es que permanezcamos en ese nivel de esperanza, que no flaqueemos porque otros vengan a meternos otro tipo de enseñanza. Pero no está hablando ahí de la salvación, me voy a perder porque no permanecí o me moví. No está diciendo eso. Dice en el versículo 28 que a Cristo es a quien anunciamos. Es a Cristo a quien anunciamos. Es el evangelio el que anunciamos. El misterio es un misterio, la fe de Dios, la fe del evangelio es un misterio, dice el versículo 27. El versículo 28 dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Porque cuando la persona capta la enseñanza de Dios, la doctrina, la verdadera doctrina, lo cree. Y como lo cree, da el siguiente paso y se arrepiente de sus pecados, porque es requerido el arrepentimiento. Amén. Es requerido el arrepentimiento, da el siguiente paso. Eso produce arrepentimiento. Y esto hace que nos presentemos delante de Dios sin mancha. Ahora, hay 3 categorías de perdón, y cuando entramos a categorías, ahí es donde muchos nos perdemos. Ahí es donde muchos nos perdemos, porque no entendemos. No es que no entiendan las palabras que se están diciendo, sino que nos perdemos. ¿Sabe cuándo? Cuando leemos la Biblia y vemos que la Escritura dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cada vez que yo peco, estoy destituido de la gloria de Dios. Es lo que piensa la persona que lo lee, porque no lo entiende. Y luego lee otro versículo y está hablando de diferentes categorías. Entonces mencionamos lo que es el perdón eterno. Toda persona que está dentro del perdón eterno califica por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario para un perdón restaurativo. A ver, repitan conmigo: yo califico para un perdón restaurativo. Yo califico para un perdón restaurativo. Recordemos que los que califican para un perdón restaurativo, estoy hablando de restauración, son aquellos que han experimentado la regeneración. Y la regeneración es el acto de nacer de nuevo. Han sido regenerados. El viejo hombre ya quedó afuera y ahora está el nuevo hombre espiritual. En 2 Corintios capítulo 5 verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, 2 Corintios capítulo 5 verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, el viejo hombre ya pasó, y aquí todas son hechas nuevas, todas las cosas. Pero sigue pecando. Esas son obras del viejo hombre.
Y la Biblia nos exhorta y dice, ya no practiques las obras que hacías del viejo hombre. Esas los hacen los hijos del diablo. Todo el que peca es hijo del diablo. Y muchos nos consideramos hijos del diablo cada vez que pecamos. Si saben que estamos agrediendo el sacrificio de Cristo Jesús cuando pensamos así. Le estamos dando lugar al diablo. Le estamos diciendo, sí, soy yo, ahora soy hijo tuyo cuando peco. Y se nos olvida a quién nos compró. ¿Se acuerdan todavía de su antiguo amo? Y eso no puede ni debe de ser. A Dios no le agrada. Porque si está haciendo obras que hacía antes de las que fue salvado, las obras que haga ahora pecaminosas podrían, y eso ya depende de Dios, podría entrar dentro de ese perdón restaurativo. Ahora, el que está dentro de un perdón restaurativo, porque Jesús está intercediendo por el pecado, por eso es que uno es restaurado. El pecado hiere, ¿verdad? El pecado hiere, pero es restaurado, continuamente está siendo restaurado, continuamente, porque el hombre peca cada momento, está siendo restaurado continuamente. Ese es el perdón restaurativo. Ahora, muchos hemos entrado en un perdón gubernamental. Y cuando entramos en un perdón gubernamental es porque hemos adquirido el perdón eterno. Pon atención a esto, porque si no lo entiendes porque no puso atención. Espero el Señor que me explique. El que ha recibido el perdón gubernamental es porque es hijo de Dios. Es porque ha recibido el perdón, el perdón eterno y también el perdón restaurativo. Pero ¿qué tiene que ver ahora entonces eso, el perdón gubernamental? El perdón gubernamental tiene que ver en la condición que quedó la persona por causa del pecado. Y esa parte, Cristo no murió en la cruz. Muchos enseñan de que el cristiano es salvo, siempre salvo y ya es santo y no pasa nada, y peco y me doy el gusto de pecar. La Biblia no enseña eso. La Biblia nos exhorta a vivir en santidad. Y todo aquel que Dios considere que califica para un perdón gubernamental es esa persona que va a ser procesada. Quizás sea procesada por un corto tiempo para toda su vida. Nuestras bendiciones podrían, óigalo bien, entrar en maldición. No, pero ¿cómo? ¿Ya no somos malditos? No, nuestras bendiciones, Dios mismo las puede maldecir. Y ahí la razón por qué muchos cristianos hagan o hagamos lo que sea para salir adelante en esta vida, siempre estamos igual. Porque estamos viviendo bajo un perdón gubernamental. Es hijo de Dios, se va a salvar. Pero aquí en la vida nunca va a prosperar si estuviera bajo ese perdón. ¿Sí me explico? Y eso es los que les va bien aquí en la tierra, porque a algunos Dios les quita la vida. Es tanto y dándole con el pecado que no se da sosiego, no para, y está peque y peque y peque, y dice Dios, a este lo tengo que rescatar de ese pecado, lo voy a salvar, lo voy a meter en un proceso, y ese proceso va a ser para toda la vida, hasta que se muera. David tuvo la experiencia del perdón gubernamental de Dios. Él se metió con una mujer casada, manda a matar al marido, después llega el profeta y le exhorta, y él mismo dicta sentencia
con la parábola que el hombre le había ido a contar y dice, ese hombre debe de morir. ¿Cómo es posible que un hombre haya robado la oveja el hombre rico haya robado la oveja del pobre? No es posible. Y dictó sentencia de muerte. Y le dice el profeta, ese eres tú. Tú hiciste eso. Robaste, mataste. Y no solo eso, involucraste a otros porque mandó a otros a que lo mataran. A raíz de eso, Dios le mató a su hijo y le mató a 3 más. Murieron 4 en total. Y nunca se apartó la espada de su casa. Era hijo de Dios, David. Pero sufrió en carne propia el castigo. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí me estoy explicando? Muchos piensan que cuando decidieron de su país venirse para Estados Unidos, dicen, yo decidí irme para Estados Unidos. Y a muchos les va bien y dicen, mira, a mí me fue bien, a ti no, porque no piensas. Hermanos, Hechos capítulo 17, Hechos capítulo 17, verso 25, mire lo que dice. Póngame el 27, por favor. Tiene que estar ahí. Amén. ¿Está? El 26. Es que yo me equivoco con los versículos. Amén. Amén. ¿Qué dice? Y de una sangre. Pongan atención a esto, muchachos. Oigan esto. Oigan esto. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. De una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y, oiga, pongan atención a esto, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Qué está diciendo? Que cada persona Dios le puso el tiempo cuando iba a nacer en este mundo y dónde iba a vivir. Nosotros quizás nacimos en un lugar, pero Dios tiene marcados los tiempos y dice, no, a él lo quiero allá. Y te va a motivar para que te vengas a Estados Unidos. Y cuando ya no te quiera aquí, te va a sacar. Y si quiere que sigas aquí, vas a seguir aquí. Pero está en él. Míralo. Deja de estar diciendo de que la migra anda agarrando gente y pensando de que hay gente mala. Es Dios el que tiene control en todo el mundo. Entendamos eso, es Dios el que tiene control en todo el mundo. Amén. Hagamos lo que hagamos, Dios va a trabajar en nuestra vida. El perdón gubernamental no se le desea a nadie. Si tú, usted o guatemalteco, vos, ¿verdad? Si ustedes no queremos caer en ese perdón gubernamental, dicen los gringos, stop, para de pecar, stop. ¿Ven? Obedece a Dios. Vamos a Gálatas capítulo 6, verso 7. Obedezcamos a Dios. Gálatas capítulo 6, verso 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Si nos aferramos a seguir pecando, Dios nos puede meter en un perdón gubernamental. ¿Por qué gubernamental? Porque Dios ya nos dio un perdón eterno. Y Dios nos da un perdón restaurativo. Ya estamos salvos ahí, porque Dios ya nos dio ese perdón. Somos hijos de Dios. El perdón gubernamental solo lo califican hijos de Dios, no los incrédulos. Solo hijos de Dios. No os engañéis.
Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. ¿Qué estamos sembrando? ¿Qué estamos sembrando? Arreglemos nuestra vida, pongámosle orden. Pongámosle orden. Si tu conciencia te está quemando esta noche y Dios te está diciendo, tienes que arreglar tu vida, arréglala pronto, porque si no va a venir a ti. Va a venir a ti. Amós capítulo 4, verso 12. Prepárate para el encuentro de tu Dios. Prepárate para el encuentro de tu Dios. Amós 4:12, a ver si me lo pueden poner los hermanos. Me gusta cuando lo ponen para que lo lean ustedes. No hay nadie, ahí está. Amós 4:12. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, palabras para Israel. Pero mire esto, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Los hijos de Dios son castigados, son corregidos, aunque no pierden la salvación. Por si son hijos no la van a perder, pero van a ser corregidos. Muchos van a ser metidos en pobreza hasta que terminen sus días. Y Señor, dame para mi renta. Señor, te lo dije, y no hiciste caso. Vamos a estar siempre llorando delante del preocupación. Mira, hermano, cuando yo me entero de todo esto, me empieza a arder por dentro todo y me empiezo a acordar. Y digo, Señor, de verdad, no es por creerme, pero de verdad empecé a temblar por dentro. Porque cuando nosotros somos testarudos y necios, siempre creemos que nos hacemos mejor que los demás, desobedientes. Dicen, no, mire, y la mayoría de pecados van en contra del hermano. Tengamos cuidado, tengamos temor de Dios. Miren, por último, el perdón divino, óigalo bien, el perdón divino capacita al creyente con plena seguridad de fe que sus pecados le son perdonados. ¿Se acuerdan de Abraham, David y Ezequías? Son tres santos del Antiguo Testamento quienes sabían que sus pecados fueron eternamente perdonados. Eso es tremendo. De la misma manera, todo pecador arrepentido puede saber que sus pecados han sido perdonados. Es lo que sabe el pueblo de Dios. La gracia de Dios reina y las riquezas de la gracia son desplegadas en el perdón divino. Un hijo de Dios es un hijo arrepentido. Arrepentido no es que se ponga a llorar aquí. Un arrepentido es que cambie. Arrepentimiento es cambio. Tu vieja vida de antes vas a parar de hacerla ya. ¿Por qué? Porque Dios ya te salvó de eso. Malagradecidos somos. Mi papá me compra zapatos nuevos y yo los meto al lodo. ¿Sí entienden lo que estoy diciendo? El Hijo de Dios es perdonado libremente, es libre, es eternamente perdonado. Y el perdón se extiende a todos para quienes Cristo murió. ¿Oyó eso? Para los que murió Cristo, porque Cristo no murió por todos. Si Cristo hubiera muerto por todos, toda la humanidad fuera salva. Porque el sacrificio de Cristo. ¿Sabe quiénes dicen? Los que dicen que por cada persona murió Cristo. Los que no tienen ni idea de lo que es la sangre en la cruz. Ni tienen idea de lo que es el sacrificio poderoso de Cristo. El perdón es por fe, sin ninguna condición hecha por el pecador. No hay condiciones. Y es absolutamente irrevocable su perdón. Un pecador, quien sabe que ha sido eternamente perdonado, óigalo bien, evitará
ignorar la ley de Dios. Deseará agradar a Dios y no a sí mismo. Efesios 4:21, aquí vamos a ir le voy a pedir al hermano Miguel o a alguien más. Hermano Miguel, ¿puede pasar al piano, por favor? Oiga, esto es lo que dice la Escritura: si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados